Bill Hewlett exigió que la calculadora Hewlett-Packard 9100A cupiera en su atril de máquina de escribir. Como sus ingenieros no lograron hacerla caber, llamaron a un carpintero para agrandar el atril en secreto. Atrás quedaron los tiempos en que las máquinas eran grandotas y uno podía armarse de desatornillador para sacar unas cuantas tapas e intentar arreglar por cuenta propia. Hoy los equipos tienen que ser manipulados por expertos. Cuando se vean problemas, recurra a los capos del grupo Avance, así con Z. Desarrollo de sistemas, equipamiento tecnológico, videovigilancia, marketing y diseño, asesoría tecnológica, outsourcing de tecnologías de información, telemetría y video analítica. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. Recapitulemos del episodio anterior. Estamos en 1756 y acaba de estallar la Guerra de los 7 Años entre el Reino de Gran Bretaña y Francia. A los británicos se les sumó la Prusia de Federico el Grande y Portugal, además de otros aliados menores. A Francia se plegaron el Sacro Imperio Romano Germánico, Rusia, Suecia y otros menores. Y sí, Prusia es parte del Sacro Imperio y está en el bando opuesto, pero no entraremos ahora en ese enredo. Cuando la Tole Tole no llevaba ni un año, Francia casi se queda sin capitán. Un desequilibrado mental apuñaló en el pecho a Luis XV. Al verse en los contrafuertes de la muerte, pidió la última unción y convocó a su esposa. Le confesó a la reina sus múltiples amantes, lo que posiblemente incluye 4 de las 5 hermanas de Marie-Nesle, pero no Madame de Pompadour, una relación tan flagrante que sus hijos se referían a ella como Notre maman putain. Nuestra mamá puta. Imploró por su perdón, pero probó ser una contrición prematura. A causa de su gruesa capa de ropa invernal, la herida fue superficial y no estuvo ni cerca de capotar. Excusez-moi, Luis, pero para la reina no era ya una opción desescuchar lo escuchado. Al magnicida le esperaba la horca. En paralelo, le informaron, debía sostener una antorcha con 2 libras de cera ardiente. Luego, le rasgarían la piel en el pecho, brazos y piernas. Su brazo derecho, el del luctuoso crimen, sería a continuación quemado con azufre. Sobre las áreas desolladas le verterían plomo fundido, aceite hirviendo, brea ardiente, cera y azufre. Por último, su cuerpo sería desmembrado por 4 caballos y los restos incinerados y las cenizas esparcidas al viento. Tras oír la sentencia, el afectado respondió: el día será rudo. A nadie le extrañó que tan pronto Luis se percató de que la vida le daba otra oportunidad, retomara el ritmo extramarital por el cual acababa de suplicar clemencia. Años después, cuando Madame de Pompadour estaba ya entrada en años, nombró a Jeanne Bécu, hija ilegítima de una costurera, amante oficial del rey. El puesto venía con sus propios apartamentos, fincas y títulos y la mujer carecía de ellos. Dado que la etiqueta exigía que recayera en la esposa de un cortesano, la casaron presto con un conde cuyo hermano le expidió un certificado de nacimiento falso que, de golpe y porrazo, la rejuveneció 3 años y ocultó su origen humilde. Vamos de vuelta a la guerra, que en 1758 los británicos sufrieron una seguidilla de derrotas, al tiempo que sus marinos morían empaladas, la mayoría a causa de escorbuto. 134.000 de 185.000 fue el balance final. Ante la adversidad,
asignaron el comando a William Pitt, quien hiciera su ingreso a los pasillos del poder como diputado por Old Sarum, una colina de Wiltshire con representación parlamentaria y un total de 0 residentes. Sin problemas de autoestima, Pitt declaró: sé que yo puedo salvar este país y que nadie más puede. Y algo de razón tenía. Demolieron a la Armada francesa y con ello les imposibilitaron el aprovisionamiento de sus tropas en América. El recién nombrado ministro de Finanzas francés, Étienne de Silhouette, abogó por gravar con impuestos casi cualquier signo de riqueza con tal de costear el esfuerzo bélico. Llegó a ordenar la fundición de platerías y artefactos de oro. Como podrá imaginar, la nobleza se le tiró a la yugular y duró solo 8 meses en el cargo. El público asoció lo efímero del paso de Silhouette a las figuras que artistas callejeros elaboraban en segundos mediante tijeras y que mostraban solo los contornos del cliente. Por eso hoy hablamos de silueta. Jorge II no alcanzó a saborear estas victorias. Ejerció demasiada presión al defecar y falleció por disección aórtica. A modo de consuelo para su alma, su nombre aún nos acompaña en el estado de Georgia, cuna de R.E.M., Kim Basinger y Hulk Hogan. Lo sucedió su nieto Jorge III, famoso en América en calidad de villano de la independencia estadounidense. Algo mejor les fue en tierra a los franceses y ocuparon Frankfurt. El comandante se alojó durante varios meses en casa del jurista Caspar Goethe. Su hijo, un vivaz niño llamado Johann Wolfgang, aprovechó la circunstancia para aprender francés. El acervo literario de Occidente aún lo agradece. En 1760, toda Nueva Francia, hoy Canadá, había caído en manos británicas. Esas extensiones que Voltaire llamara unos pocos acres de nieve. Y también un país cubierto de nieve y hielo durante 8 meses del año, habitado por bárbaros, osos y castores. Quebec, pese a los fragores de conquista, retuvo el idioma y su tan distintivo acento. Quienes hoy lo hablan conservan muchas pronunciaciones antiguas, vocabulario arcaico y peculiaridades gramaticales propias de los colonos arribados en el siglo XVII. Français québécois. Français de Lyon. On va-tu magasiner? Magasiner? Ah ouais? Non mais tu vas pas bien toi. Ben, acheter de la bouffe, là. On va faire les courses, tu veux dire. La nueva administración en la zona de los Grandes Lagos no fue del gusto de la población indígena. Una federación de tribus montó la llamada Rebelión de Pontiac. En un punto, un grupo se instaló en las afueras de un fuerte a jugar un predecesor del lacrosse. Los británicos, curiosos ante el divertimento, salieron a sapear. Una vez que juzgaron que había suficientes mirones, los indígenas se dirigieron hacia los espectadores, cogieron las armas que sus mujeres escondían bajo sus mantas y mataron a cuanto defensor pudieron. España, temerosa del ascenso de su mayor enemigo, decidió al fin apoyar a Francia en 1762. Pero claro, a esas alturas la balanza estaba ya bien inclinada y lo único que pudieron exhibir fue la pérdida de Cuba y de Filipinas. No me ayude tanto, compadre. Tuvieron que ceder Florida y Menorca para recuperarlas. Además, la exhausta Francia cedió a España la Luisiana, un gigantesco paño americano que en su momento a Luis XIV le pareció por completo inútil. Un territorio del tamaño de Arabia Saudita, apenas rozado por colonizadores europeos. Las esquirlas del conflicto saltaron tan lejos como India. Sometidos al Islam intolerante impuesto por Aurangzeb, la población local, de inmensa mayoría hindú, buscó ayuda en las potencias europeas. Ni se imaginaban la calaña de colaboradores que estaban convocando. Tanto Francia como Gran Bretaña metieron sus pezuñas en el subcontinente. Como era de esperar,
no hubo dificultades para exportar sus conflictos a medio hemisferio de distancia y la Guerra de los 7 Años vivió allá su propia sucursal. Ya recordará por qué Churchill hablaba de la verdadera Primera Guerra Mundial. ¿Guerra Mundial? ¿Alguien dijo Guerra Mundial? ¿Sabías que soldados soviéticos criados en áreas rurales no conocían los retretes y al encontrarse con ellos en territorios ocupados los usaban para lavarse el pelo? Historia freak de la Segunda Guerra Mundial. Todo lo importante para que entiendas la historia hecha y derecha, y sobre ese bizcocho estructurante glacea una capa adicional de curiosidades a la vez difíciles de creer y rigurosamente verificadas. En julio en librerías. La Guerra de los 7 Años culminó con la victoria definitiva de los isleños en 1763. Además de las adquisiciones territoriales en el Nuevo Mundo, la Compañía Británica de las Indias Orientales adquirió el monopolio del comercio en India y la empresa llegó a acaparar la mitad del movimiento mundial durante las décadas siguientes. La presencia británica en India nos dejó varios testimonios etnográficos de interés. La sacralidad de las vacas a ojos hindúes, por ejemplo. Relata James Dinwiddie que un tipo perdió una durante un incendio y los brahmanes condenaron al desafortunado hombre a caminar por las calles durante 1 año, mugiendo como una vaca. Por dulce que haya sido la victoria, el Estado británico emergió del enredo agobiado por deudas. Hubo que aplicar una serie de reformas tributarias para apuntalar la recaudación. El descontento con esas medidas iba a precipitar la Revolución estadounidense, que a su vez iba a liderar el mismísimo colorín que encendió la mecha inicial. Washington se apellidaba. Los imperialistas británicos lograron encajar otro golazo más al sur, este con sabor a koala. Los neerlandeses ya habían avistado cierta colosal isla al sur de Indonesia, pero le daban como uso principal orientación para la navegación. Una más bien subaprovechada señal caminera para un territorio que hoy soporta la 12ª mayor economía del mundo. La adquisición deriva en último término de la expedición al Pacífico que la Royal Society organizó con el propósito de observar el segundo tránsito de Venus, el de 1769. Tal como 8 años antes, el planeta circularía entre el Sol y la Tierra, de acuerdo con lo predicho por Edmund Halley a inicios de siglo. Halley, para entonces ya fallecido, había convocado a la comunidad científica internacional a realizar un esfuerzo coordinado para documentar el evento desde tantos lugares como fuese posible. Era por un buen motivo. Con unos cuantos trucos geométricos, esas mediciones permitirían dilucidar un viejo arcano: la distancia de la Tierra al Sol, nada menos. Al mando del buque nombraron a James Cook, quien durante la Guerra de los 7 Años había hecho gala de tales dotes cartográficos que sus mapas de Terranova siguieron en uso hasta bien entrado el siglo XX. Como naturalista, ficharon a Joseph Banks, tan ávido de participar que aportó de su bolsillo una fortuna de 1,5 millones de libras en plata de hoy, destinada a equipar la expedición. Con eso pudieron surtir al buque con la mejor tecnología que el dinero podía comprar. Cook se beneficiaba de 2 insumos provistos por Samuel Wallis, un oficial que acababa de recalar de una circunnavegación planetaria. Primero, sus invaluables reportes. Consignaba, entre otros, el primer avistamiento europeo de Tahití, o Isla Rey Jorge, como ellos la llamaron. Segundo, su cabra para provisión de leche. Es el primer animal de género femenino, humano o no, de quien se tenga noticia que completó una circunnavegación. Cook supo entonces que tendría que prestar atención no solo a Venus en tanto planeta, sino también en tanto diosa. La tripulación de Wallis no dejó pasar que las tahitianas intercambiaban sexo por hierro molto gustosas.
padres y esposos las animaban a nadar hasta el buque de estos blancuchos ávidos a ofrecer sus servicios. Los marinos comenzaron a extraer hasta los clavos del barco con tal de disponer del requerido poder adquisitivo. El comercio se volvió tan pródigo que cuando Wallis por fin entendió lo que ocurría, el navío corría serio riesgo estructural. Previo al zarpe, Cook se encontró con una explosión de disturbios y huelgas que volvió caótica la provisión de pertrechos. Hasta prostitutas de burdeles se echaron a paro a causa de los recortes de los proxenetas. Con dificultades, la expedición zarpó rumbo al sur. En Río de Janeiro, el virrey portugués estimó que la explicación del tránsito era tan absurda como la estrella polar pasando a través del Polo Sur. Asumió que no era más que una pantalla para alguna maquinación británica y solo permitió desembarcar a Cook para comprar provisiones escoltado por guardia armada. Banks se escabulló junto a un fardo de forraje y sapeó cuanta flora y fauna brasileña pudo. De ahí siguieron al Cabo de Hornos y luego pusieron proa al Pacífico, o South Sea, como aún lo llamaban los británicos. En Tahití encontraron tal abundancia de frutas tropicales que Banks escribió que para los nativos no había mayor necesidad de trabajar la tierra y el amor es la principal ocupación. Documentaron el tránsito en Tahití y solo después de eso, Cook abrió un sobre sellado con instrucciones. Le instruían zarpar al sur y hallar el hipotético continente de Terra Australis, postulado por el viejo Aristóteles como una necesidad física para equilibrar las masas terrestres del hemisferio norte. Antes de dejar la Polinesia, Banks insistió en sumar a Tupaia, un sacerdote de prodigiosas habilidades navales. Cuando se le preguntó por los detalles de la región, dibujó un esquema que mostraba 130 islas dentro de un radio de 3.200 kilómetros, las más lejanas, las de Nueva Zelanda. Respecto de 74 de ellas, sabía sobre su tamaño, ubicación de arrecifes y puertos, si acaso estaban habitadas, los nombres de los jefes y los alimentos que producían. Conocía los tiempos requeridos para llegar y el rosario de estrellas en el firmamento e islas en el mar que debían seguir. Con su asesoría experta, se convirtieron en el segundo equipo de europeos en avistar Nueva Zelanda tras la expedición de Abel Tasman. Banks intercambió con un jefe maorí calzoncillos de lino por la cabeza preservada de un niño de 14. Usted sabe, el souvenir que todo viajero necesita. Luego siguieron hacia el oeste. Aunque en la hipótesis de Terra Australis había menos ciencia que en Panamá demanda por pelucas, por mera fortuna ahí estaba el canguródromo esperando su bandera. Tras costear en dirección norte, celebraron el primer desembarco en una espléndida entrada de mar en la que Banks encontró tantas plantas que hoy llamamos Botany Bay a la bahía en torno a la cual se articula Sydney. Cook aprovechó la ganga y proclamó esta gran isla tierra británica bajo el apelativo de Nueva Gales del Sur, aún el nombre del estado más habitado del país. A inicios del siglo siguiente, el explorador Matthew Flinders popularizó el topónimo Australia, expresión que él consideraba más agradable al oído que Terra Australis. Selló así la eterna alianza fonética con Austria. De chiripa, porque Austria deriva de Reino del Este en lenguas germánicas. Es llamativo que fueran los británicos quienes ganaran el quién vive en Australia. Además de los mencionados atisbos neerlandeses, los chinos importaban pepinos de mar por vía de indígenas indonesios hacía ya varias décadas. Además, la expedición francesa de Louis-Antoine de Bougainville, por quien las Bougainvilles toman su nombre, había casi besado Australia 2 años antes, solo que la gran barrera de coral se inmiscuyó en los kilómetros finales. Fue el periplo que en parte permitió la primera circunnavegación femenina, la de Jeanne Barré.
Aquel logro ocurrió 253 años después que el Cano y 7 años después que la cabra de Wallis. Y eso que las mujeres hubiesen tardado todavía más si no es porque Barré viajó hasta Mauricio disfrazada de hombre, cosa que la tripulación de Bougainville no descubrió sino tras más de un año de viaje. Con excepción de su amante, el naturalista a bordo, mire que ahí mantener el secreto habría sido más complicado. Ayudaba que ella era de contextura fuerte, la apodaban bestia de carga por su eficacia como porteadora durante excursiones terrestres. Mientras Cook ampliaba el rancho del Imperio Británico, Banks se daba un empacho de biodiversidad. Un marsupial australiano le pareció lo suficientemente parecido al opossum americano como para llamarlo possum, aun cuando a nivel taxonómico ni siquiera comparten orden, pasto para confusiones que nos siguen persiguiendo. A lo largo de esta prolongada excursión recolectó unos 30.000 especímenes de plantas, 1.400 de ellas no clasificadas, arsenal que aumentó en cerca de un cuarto las especies tabuladas por la ciencia occidental. La expedición retornó al hogar el año siguiente. La cabra era ahora no solo el primer animal no humano del que tengamos noticia en completar una circunnavegación, sino además el primero en enterar 2. Algunos años después, Banks asumió la presidencia de la Royal Society y no la soltó más en 41 años. En general con distinción, más allá de manifestar cierto interés por una serie de avistamientos de sirenas en la costa de Escocia. Lo prolongado del rol le dio tiempo para todo tipo de cruzadas científicas. Por ejemplo, de participar en testeos de aguante de calor. 98,9 grados Celsius durante 3 minutos fue su marca. Cook lideró otras 2 travesías. A diferencia de la primera, ahora iba aperado de un método confiable para identificar la longitud. La latitud era cosa sencilla hacía muchos siglos, cosa de medir la inclinación del Sol. El intríngulis de la longitud, en cambio, venía evadiendo a los marinos desde que el mundo es mundo. En 1707 la incapacidad de la Royal Navy de calcular la posición había costado 1.700 vidas en un naufragio. 7 años después de esa tragedia, el Parlamento ofreció 3,5 millones de libras en plata de hoy a quien pudiese determinar la longitud con una precisión de medio grado. John Harrison, un relojero obsesivo, perfeccionó a lo largo de 3 décadas un aparato capaz de mantener la precisión incluso ante bamboleos marinos. Ese reloj permitía comparar la hora según el sol observado con la hora del puerto de Sarpe y así la longitud. Para repetirse el plato, Banks exigió 17 sirvientes, incluyendo 2 trompetistas para animar las veladas. Cook se rehusó y Banks se la perdió. El segundo periplo hizo de sus miembros los primeros registrados en cruzar el Círculo Polar Antártico. Alcanzaron los 71 grados 10 minutos de latitud sur y bien podrían haber sido los primeros en avistar la Antártica si no fuera porque los detuvo el hielo. Cook escribió respecto a la existencia de un continente polar. Lo creo firmemente y es más que probable que hayamos visto una parte de él. Habría que esperar hasta 1820 para que una expedición rusa y otra británica avistaran la Antártica. La humanidad pasó 200.000 años sin descubrir que había otro continente más en el extremo sur, y luego lo descubrió 2 veces con 3 días de diferencia. En ruta, los cartógrafos de Cook mapearon una isla al noroeste de Nueva Caledonia que denominaron Arenosa. Así la mostraron las cartas náuticas a lo largo de los siglos y así lo recogieron Google Earth y Google Maps. Eso hasta 2012, cuando científicos de la Universidad de Sydney organizaron una expedición de 25 días para explorarla y solo encontraron océano de 1.400 metros de profundidad. I guess there was a sense of elation when we confirmed that there wasn't anything there, because we knew that we've added to the global database. We're going to be able to effectively change the world.
in a very small way. Es posible que piedra pómez flotante expelida por un volcán haya sido la culpable de este multicentenario patinazo cartográfico. Cook volvió a casa con un polinésico que hizo más que ningún otro para popularizar los tatuajes entre los europeos. También importó la palabra misma, derivada del samoano tatau, golpear. La tercera y última travesía fue de oeste a este. En Hawái les robaron un bote e intentaron secuestrar al monarca para recuperarlo. En represalia acuchillaron a Cook con una daga que los nativos habían obtenido muy poco atrás comerciando con su propia tripulación. Destriparon y hornearon el cuerpo para facilitar la extracción de la carne y luego limpiaron con cuidado los huesos para su posterior empleo como íconos religiosos. Luego de eso, el jefe hawaiano nos dio un bulto muy decentemente envuelto y cubierto en un manto manchado de plumas blancas y negras, que entendimos que era color de luto. Al abrirlo, encontramos las manos del capitán, que eran bien reconocibles por un corte notable, el cuero cabelludo, el cráneo. Solo las manos tenían carne y estaban perforadas con sal apisonada dentro de los agujeros. Al menos el legado póstumo de Cook echaba raíces firmes en lo que él llamara Nueva Gales del Sur. En 1788 fundaron la primera ciudad, Sydney. Melbourne tuvo que esperar hasta 1835, aunque su fundador, John Batman, no la llamó así. No, él se iba a honrar a sí mismo. Si usted se aparecía por esos pagos, se iba a encontrar en la noble localidad de Batmania. Esta entusiasta incursión sonora cuenta con el apoyo vocal de Mario Hitchfeld. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.